Ay, ay, ay. Entendido. Ya dice que se está transmitiendo en... Vamos a ver, acá todavía no. Ah, está ya. Entonces, aquí me salgo de aquí. Pues ya estamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que vean ustedes el programa. Tenemos problemas de conexión de Rosita, que está tratando de conectarse. Pues, aunque nos oiga Rosita por lo pronto, pero ya somos tres, ya podemos empezar el programa. Estamos viendo Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, porque les comentaba, hay dos libros de los Reyes. En este primer libro de los Reyes, pues empezamos viendo los primeros reyes de Israel. Saúl, que luego pues Dios se disgustó con él, ¿verdad? Ya ve Dios, lo hace a un lado, muere en una batalla. Después viene David, que muere, te podría decir tranquilamente en su cama, después de una vida muy azarosa, y empieza a reinar su hijo Salomón. Estuvimos viendo en la lectura anterior, pues todo lo que hizo Salomón, hasta el momento en que vamos a iniciar ahorita en el 10.1 del primer libro de los Reyes, que es nada más ni nada menos que la visita de la reina de Saba. Este es un tema que a través del cual se han hecho muchísimas, ¿cómo podemos llamar? Leyendas, historias que no son ciertas, ¿verdad? Que tuvo la reina de Saba un hijo con Salomón y que se fue a vivir a Etiopía y que en un momento el hijo regresa y se roba de alguna forma el arca de la alianza y se la llevan a Etiopía y que ahí está escondida y que hay descendencia de Salomón por allá en Etiopía y hubo un rey que a mí me tocó conocerlo en los noticieros, no sé si ustedes se acuerdan de Haile Selassie, algo así, Haile Selassie, era un negrito, bueno, moreno, y él decía que era descendiente de Salomón y la reina de Saba, o sea, después de mil años, 2000 años, ¿verdad? Que la descendencia era el rey de ese país. Es el rey durante mucho tiempo hasta que en la Segunda Guerra Mundial o un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial los italianos invaden su país y lo quitan, ¿verdad? Y Ahí te luego estamos viendo, Rosano. después de la Segunda Guerra Mundial ya regresa a él y es rey ahí algunos años hasta que hubo una revolución y lo echan para afuera, ¿no? Entonces, Haile Selassie era, inclusive él se ponía como subtítulo o como apodo, como quieran llamarle, el León de Judá. Pero en fin, esta es una leyenda, la verdad la vamos a leer ahorita en unos minutos más. Todo lo que tiene que ver con la reina de Saba y su visita a Salomón, ¿sí? Bueno, primero vamos a rezar la oración, me acompañan en su corazón, ¿verdad? Permítanme ponerles la oración, la vamos a leer o la voy a leer y ustedes me acompañan en su corazón, ¿sí? Nos ponemos primero que nada en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones a nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y el Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues vamos a empezar con la reina de Saba.
Todo lo que vamos a leer aquí es la verdad, todo lo demás son historias que le han agregado para hacerlo novela o hacerlo libro y demás, ¿sí? Vamos a hablar inclusive dónde queda Saba o Sabah, como dice aquí, pues es un país que no se sabe exactamente dónde está, ¿verdad? Algunos le dicen que es en África, lo que les decía ahí, ¿cómo se llama? El país donde estaba el rey Haile Selassie, pero la verdad es que no se sabe exactamente dónde estaba, ¿verdad? Dice, vamos a empezar a leer primero de Reyes 10. La reina de Sabá, que no es Saba, es Sabá, se enteró de la fama de Salomón y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con un gran contingente de camellos que portaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Se presentó ante Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. No había cuestión, por muy arcana que fuese, que el rey no pudiera desvelar. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestimentas, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé, se quedó sin respiración y dijo al rey: era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía, pero ahora puedo comprobarlo personalmente. No me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan con mucho las noticias que escuché. Dichosas tus mujeres, dichosos estos dignatarios tuyos que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel. Por el amor eterno de Yahvé Israel, te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro. O sea, es una cantidad muy importante. Gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Sabá dio al rey de Salomón. La flota de Hirán, Hirán es en el Líbano, la flota del rey del Líbano, la flota de Hirán, la que transportó el oro de Ofir, trajo también madera de almugüín en gran cantidad y piedras preciosas. Con la madera de almugüín hizo el rey balustradas por el templo de Yahvé y para el palacio real cítaras y salterios para los cantores. Nunca como entonces volvió a llegar madera de almugüín ni ha vuelto a verse hasta el día de hoy. El rey Salomón concedió a la reina de Sabá cuantos deseos manifestó, aparte de lo que le regaló con munificencia regia propia de Salomón. Luego se volvió a su país junto con su séquito. O sea, aquí no se habla para nada de que se enamoraron, que luego tuvo un hijo, la reina de Sabá, y que ese hijo se fue a Etiopía, y que es el origen de la casa reinante de los reyes de Etiopía. Eso es historia. Etiopía, inclusive dicen que ese hijo de entre Salomón y la reina de Sabá, ese regresa ya grande, ya adulto, a conocer a su papá y de alguna forma se lleva el arca de la alianza y la esconden en Etiopía. Y que ahí está en Etiopía. Inclusive hay unos documentales yo les he visto en YouTube, donde dicen que el arca de la alianza, hay un templo ahí, un templo inclusive subterráneo, se escarbaron y lo hicieron hacia abajo, y que ahí está escondido el arca de la alianza y nadie se puede acercar. Hay unos sacerdotes que pues se visten como antiguos y que ahí está el arca de la alianza. Pero la verdad es que son historias, ¿verdad? La reina de Sabá se volvió a su país y todo asunto terminado. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora el número 11.1. Las mujeres de Salomón. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón.
¿Se acuerdan? Se casó. Lo primer matrimonio que tuvo fue con la hija del faraón. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. O sea, de todas las tribus que rodeaban a Israel, él escogió ahí mujeres. De los pueblos de los que había dicho Yahvé a los israelitas, Yahvé Dios había prohibido tomar esposas a los israelitas de esos pueblos. Yahvé había dicho a los israelitas, no os unáis a ellas, ni ellas a vosotros, pues seguro que arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unía a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y como no eran suficientes, tuvo también 300 concubinas. ¿Se imaginan? Siendo ya anciano, no sé cómo duró tanto, ¿verdad? Las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, porque eran paganas, de tribus paganas. Y su corazón no perteneció por entero a Yahvé, su Dios, como el corazón de David, su padre. O sea, el corazón de David, su padre, siempre estuvo puesto en Yahvé Dios. En cambio, Salomón empezó a coquetear con los dioses de sus mujeres. Salomón marchaba tras Astarte, diosa de los sidonios, una diosa pagana, tras Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo que Yahvé reprobaba y no se mantuvo del todo al lado de Yahvé, como David su padre. Vuelven a poner como ejemplo a David. Por entonces Salomón edificó un altar a Camós, la abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén. ¿Se imaginan lo que es el monte de los olivos? Y a Milcón, abominación de los amonitas, los ídolos. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había dado instrucciones para que no marchara en pos de otros dioses, pero no hizo caso de lo que Yahvé le había ordenado. Yahvé dijo a Salomón, por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un funcionario tuyo. Pero no lo haré en vida tuya en atención a David tu padre. Lo arrancaré de mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo en atención a David mi siervo y a Jerusalén que he elegido. Esto lo vamos a ver cómo se cumple, ¿verdad? Cómo el reino de Israel es arrancado de las manos del hijo de Salomón. Y entonces ese reino se divide en 2, vamos a verlo. El norte que se va a llamar Israel y el sur que se va a llamar Judá. Porque dice aquí, daré una tribu a tu hijo en atención a David mi siervo y a Jerusalén que he elegido. Y esta tribu es la tribu de Judá, que se quedaron a vivir en Jerusalén. Las demás tribus eran le llamaban el reino de Israel, estaba en el norte. Y en Jerusalén y sus alrededores era la tribu de Judá y ellos eran los judíos. Bueno, vamos a seguir, vamos a brincar algunas cositas. Vamos a ver el 11:26. Es la revuelta de Jeroboam. Este es un funcionario que tenía Salomón. Recuerden que dijo la profecía, decía, voy a poner tu reino en manos de un funcionario tuyo. El funcionario se llama Jeroboam. Vamos a leerlo. Jeroboam era hijo de Nabat, efraínita de Cerdá. Su madre viuda se llamaba Zeruá. Estaba al servicio de Salomón. Era un funcionario de Salomón, pero se rebeló contra el rey. Las circunstancias de su alzamiento contra el rey fueron estas. Salomón construía el Miló es un edificio, con objeto de cerrar la brecha de la ciudad de David, su padre, un edificio fortificado, que había una parte de la muralla que tenía un hueco, por llamarle así, todavía no estaba terminado, y ahí hizo esto que aquí llaman Miló, para cerrar la brecha que quedaba todavía de la ciudad de David, su padre, en la muralla.
El tal Jeroboam era un líder valeroso. Salomón observó que el joven era un trabajador experto y le puso al frente de toda la leva de la casa de José. Pero un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo, o sea, constantemente estaban saliendo nuevos profetas. Algunos anteriores morían y Dios les daba nuevos profetas. Entonces, el profeta Ahías de Silo, porque estaba en una ciudad que se llama Silo, le salió al encuentro cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rasgó en 12 jirones. Y dijo a Jeroboam: toma 10 jirones para ti, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. ¿Sí? Aquí estamos viendo que dice 10 tribus, rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré a él, Jeroboam, le van a dar a él que maneje, que es el rey de 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus. 11 para Jeroboam y una más para el hijo de Salomón. Pero entonces son 11. Entonces ahí hay algo que se explica de varias maneras. Uno es porque la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, pues esa tribu no tenía ciudades, sino que vivía disperso en todo el reino, y ellos iban a seguir atendiendo el templo de Jerusalén. Entonces serían las 11 más los levitas que estaban al servicio del templo. Hago esto porque me ha abandonado y se ha postrado ante Astarte, diosa de los sidonios, ante Camos, dios de Moab, y ante Milcón, dios de los amonitas, y no ha seguido mis caminos. No ha hecho lo que considero justo, ni ha cumplido mis decretos y normas, como su padre David. Vuelven a poner como ejemplo a David. Pero no tomaré todo el reino de su mano, lo mantendré como príncipe todos los días de su vida, en atención a David mi siervo, a quien elegí y quien guardó mis mandatos y mis decretos. Pero tomaré el reino de manos de su hijo y te lo entregaré las 10 tribus. A su hijo le daré una tribu, para que a David mi siervo le quede siempre una lámpara en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que me elegí para poner ahí mi nombre. A ti te tomaré y reinarás sobre cuanto desees. Serás rey de Israel. Si escuchas todo cuanto yo te ordene y andas por mi camino, si haces lo que considero recto y guardas mis decretos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te daré una dinastía estable, como se la di a David. Luego, entre paréntesis, te entrego Israel y humillaré el linaje de David por esta causa, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, a su funcionario, porque se enteró de todo lo que había dicho el profeta. Pero éste emprendió la huida a Egipto y se acogió al faraón Sosac, y ahí permaneció hasta la muerte de Salomón. Viene la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo cuanto hizo y su sabiduría, está recogido, como ya se sabe, en el libro de los Hechos de Salomón. Ese libro no se encuentra. Se ha perdido. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar su hijo Roboam. Nombre muy feito, pero en fin, Roboam. Y aquí viene el cisma que hay entre las tribus de Israel. Recuerden, 10 para un lado y una sola le queda al hijo de Salomón, Roboam. Muere Salomón y entonces Roboam fue a Siquén. Roboam, el hijo de Salomón, Roboam,
fue a Siquén, porque todo Israel había acudido allá con objeto de proclamarle rey. O sea, era una ciudad sagrada y ahí iban a que se le coronara, por llamarle de alguna forma, rey a Roboam. Pero Jeroboam, el funcionario que hemos hablado, hijo de Nebat, se enteró del suceso. Estaba todavía en Egipto, donde se había establecido huyendo del rey Salomón. Después que enviaron a llamarle, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron así a Roboam. O sea, Jeroboam habla ahora a Roboam. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Si ahora aligeras la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, te serviremos. Él les dijo, Roboam, ahora marchaos, volved a mí dentro de 3 días, y la gente se fue. El rey Roboam se aconsejó de los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste. Permítanme. ¿Cómo me aconsejáis que debo responder a este pueblo? Le dijeron, si en este momento te ofreces a este pueblo, te pones a su servicio y le respondes con buenas palabras, ellos estarán siempre sometidos. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían y buscó el consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les preguntó, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron, este pueblo te ha dicho, tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora nuestro yugo. Pues bien, esto debes contestar. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, o sea, que la espalda de su padre. Mi padre os impuso un yugo pesado, pero yo añadiré peso a vuestro yugo. Mis padres os azotaba con látigos, pero yo os azotaré con escorpiones. O sea, le están aconsejando que en lugar de bajar los impuestos, los aumente y oprima más a ese pueblo. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo fueron donde Roboam, como había dicho el rey, volved a mí dentro de 3 días. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que los ancianos le habían dado, y hablándoles según el consejo de los jóvenes, les dijo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pues yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigos, pero yo os azotaré con escorpiones. Y luego aquí entre paréntesis dice, el rey no escuchó al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Yahvé, para que se cumpliera la palabra de Yahvé, la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías, el de Silo. O sea, como que Dios cerró la mente del rey Roboam para que tomara el consejo de los jóvenes y no el consejo de los viejos, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Ahías, de que iba a dividir el reino. Cuando los israelitas vieron que el rey no escuchaba, le respondieron en estos términos. No tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé. Jesé es el padre del rey David, pues sería el abuelo de Roboam. A tus tiendas, Israel, mirad ahora por tu casa, David. Israel regresó a sus tiendas. Roboam reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. O sea, ya nada más empezó a reinar sobre el sur. Los del norte ya no le hicieron caso, no le hacían caso. El rey Roboam envió después a Adonirán, jefe de la leva, pero los israelitas, los del norte, lo apedrearon hasta matarlo. Se les estaban rebelando, se le rebeló el norte. El propio rey Roboam subió apresurado a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David, así hasta el día de hoy. O sea, hasta el día que se escribió este libro, todavía estaba dividido en 2 el reino. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había vuelto, o sea, el funcionario que ahora había
el profeta Agías le había dicho que le iban a entregar las 10 tribus, enviaron a llamarle a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nadie se puso de parte de la casa de David, sino únicamente la tribu de Judá. O sea, de todas las tribus, solamente la Judá siguió atendiendo a Roboam. Roboam era de esa tribu, de la tribu de Judá. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió de la casa de Judá y de la tribu de Benjamín. Esa tribu se prefirió quedarse con Roboam. 180,000 jóvenes dispuestos para la guerra con el objeto de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero Dios dirigió sus palabras a Semías, hombre de Dios. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín, o sea, la tribu de Benjamín, y el resto del pueblo, y diles: esto dice Yahvé: no subáis a combatir con vuestros hermanos los israelitas, que cada uno se vuelva a su casa, pues seré yo quien resuelva este asunto. Ellos obedecieron la palabra de Yahvé, dieron la vuelta y se fueron conforme a lo dicho por Yahvé. Jeroboam fortificó Siquem. La ciudad de Siquem la convierten en el norte, en la capital de las tribus de Israel, en la montaña de Efraín, y residió en ella. Se trasladó de ella y fortificó Penuel, otra ciudad. Ahora hay un cisma, ahorita hubo un cisma político, ahora va a haber un cisma religioso también. Recuerden que el templo, el único templo autorizado por Yahvé para sacrificar en su nombre, sacrificarle a su nombre, era el que estaba en Jerusalén. Pero ahora va a haber un cisma. Jeroboam se puso a pensar: ahora podría volver el reino a la casa de David. ¿Por qué? Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su señor Roboam, el rey de Judá, y me matarán. Tenía temor Jeroboam de que, como las tribus seguían yendo a Jerusalén a sacrificar en el templo, pues el corazón del pueblo, dice aquí, el corazón del pueblo se vuelve a su señor, a Roboam, rey de Judá. Tras tomar consejo, el rey fabricó 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y otro en Dan. ¿Se fijan? Hacen 2 becerros como los que había, como parecidos al becerro que había hecho la tribu cuando Moisés había subido al monte a recibir de Dios las tablas de la ley, y que baja y encuentran a las tribus adorando un becerro de oro. Bueno, Jeroboam, con tal de que ya no fueran los judíos al templo en Jerusalén, les hace 2 becerros y pone en cada ciudad uno. Y les dice que ahí es donde deben de ir a adorar a Dios. Pues eso dice aquí: este hecho fue ocasión de pecado, por supuesto. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante de otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altos, o sea, en los montes, e instituyó sacerdotes. Estaba criando un culto a esos becerros que, según esto, representaban a Dios. Construyó lugares de culto en los altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo. O sea, él no buscó sacerdotes de la tribu de Leví, aquí lo dice, que no eran descendientes de Leví. Los únicos autorizados para ser sacerdotes por Yahvé Dios eran los de la tribu de Leví. Y él no, él agarraba sacerdotes del común del pueblo, de cualquier tribu, que no eran descendientes de Leví. Jeroboam estableció una fiesta, también hizo sus fiestas religiosas, el día 15 del mes octavo, al modo de la fiesta de Judá, o sea, copiándole a los judíos. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. Estableció en Betel sacerdotes para los lugares de culto que había instituido. Subió a ofrecer incienso al altar que había edificado en Betel el día 15 del octavo mes. El mes que ideó por su cuenta. O sea, él estaba inventando toda una religión. Instituyó una fiesta para los israelitas.
Pues por supuesto esto no le parece bien a Dios, ¿verdad? Vamos a ver aquí en el 13. El 13 nos los vamos a brincar. Vamos a ver 14:1. Los que me brinco es porque o se repite muchas cosas o trae muchos detalles que no nos interesa, nos hace perder el tiempo nada más. 14:1. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías. Aquí está, continuación del reinado de Jeroboam. Estas fechas que dice aquí, 931 a 910, eso es el año en que ocurrieron estos reinados. Ahorita vamos a ver una lista de reyes y todos esos reyes tienen unas fechas de años. Este rey estuvo Jeroboam I, porque va a haber después otros Jeroboanes. Estuvo de rey en Israel del 931 al 910 antes de Cristo. Si se fijan, las fechas van hacia abajo, hasta llegar al año 1 antes de Cristo y luego el año en que nació Cristo, ¿verdad? Entonces, 931 a 910, el reinado de Jeroboam I. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam, o sea, hijo de este rey. Este dijo a su mujer: anda, disfrázate para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, pues ahí se encuentra el profeta Ahías, aquel profeta que le había puesto el manto y lo había cortado, bueno, no se lo había puesto, un manto nuevo lo había roto en 12 tiras, ¿verdad? Pues ahí se encuentra el profeta Ahías, el que me predijo que yo sería rey de este pueblo. Toma contigo 10 panes, tortas y un tarro de miel y preséntate a él. Él te dará a conocer qué será del niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se preparó, fue a Silo y entró en la casa de Ahías. Este no podía ver, pues sus ojos estaban secos por su ancianidad. Pero Yahvé había dicho a Ahías: ahí viene la mujer de Jeroboam a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo. Le hablarás así y así. Cuando entre, se hará pasar por otra. En cuanto Ahías oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué pretendes pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Ve y di a Jeroboam: esto dice Yahvé, Dios de Israel. Te elevé de entre el pueblo y te hice príncipe designado de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti. Pero tú has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que considero recto. Tú has actuado peor que todos los que te han precedido. Has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas para irritarme, y me has echado detrás dándome la espalda. Por ello traeré el mal a la casa de Jeroboam. Exterminaré todo varón de Jeroboam, siervo libre en Israel, y barreré el fondo de la casa de Jeroboam, como se barre del todo la basura. Al de Jeroboam que muera en la ciudad, lo devorarán los perros. Y al que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo. He hablado. Ha hablado Yahvé, perdón. Y tú vuelve a tu casa. En cuanto tus pies pisen la ciudad, morirá el niño. Todo Israel llorará por él y le dará sepultura, pues este es el único de los de Jeroboam que accederá a un sepulcro, porque de la casa de Jeroboam solo en él se encuentra algo agradable a Dios, Dios de Israel. Yahvé suscitará para sí un rey en Israel, que exterminará la casa de Jeroboam. O sea, está anunciando que va a haber otro rey para Israel, que ese nuevo rey que va a suscitar Dios va a exterminar toda la casa de Jeroboam, el rey actual. Yahvé golpeará a Israel como se agita una caña en las aguas. Arrojará a Israel de esta tierra fecunda que dio a sus padres y los dispersará al otro lado del río, porque se hicieron sus estelas irritando a Yahvé. Aquí está profetizando que ese pueblo de Israel va a ser dispersado, ¿sí? Que alguien va a venir
y los va a dispersar, dice, al otro lado del río. ¿Qué río? El río Tigris o el Éufrates, más bien del Éufrates. O sea, a la tierra de los que están ahí. Ahorita vamos a ver quiénes son los ninivitas. Y entregará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se puso en camino y llegó a Tirsa. Cuando entraba por el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel hizo duelo por él conforme a la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo, el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboam, cuánto guerreó y lo que reinó, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años y reposó con sus antepasados, y le sucedió en el trono su hijo Nadab. Nadab es otro hijo, aparte del que había muerto. Bueno, entonces ahora déjenme irme al... Miren, aquí hay una repetición del reinado de Roboam. Roboam, o sea, estuvimos viendo el reinado del que había sido funcionario, Jeroboam. Ahora vamos a ver el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, el que se quedó en Jerusalén como rey, pero nada más de dos tribus, los judíos, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Aparte estaba la tribu de Leví, pero es una tribu que no tenía pueblos, o sea, que no contaba porque era exclusivamente para el servicio al templo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. Su madre se llamaba Naamá y era amonita. Judá hizo lo que Yahvé reprobaba. También ellos hicieron lo que Yahvé reprobaba, la tribu esta que estaba en Jerusalén. Provocaron su celo más que lo hicieron sus antepasados con los pecados que cometieron. Construyeron, dice también ellos, porque igual que los del norte, los israelitas, santuarios, estelas y cipos en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. En el país hubo incluso consagrados a la prostitución. O sea, también se separaron de Yahvé Dios. Cometieron los mismos actos abominables de los pueblos que Yahvé había expulsado ante los israelitas. El quinto año del rey Roboam, Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real. Se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Miren, aquí en se supone o se cree que cuando entra este faraón, Sosac, y se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, se llevó, entre otras cosas, los dos ángeles, los dos jerubines grandotes que había en el templo adentro, se llevó el arca de la alianza, todo lo que era de oro, se lo llevó. El altar de los panes, el altar del incienso, todo eso era de oro. Y todo eso se lo llevó a este rey de Egipto. Entonces, ahí es donde desapareció, se cree, todo lo que había en ese templo, ¿verdad? Porque dice aquí que incluso se apoderó de todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Había hecho unos escudos para que los soldados que cuidaban el templo, sus escudos fueran de oro. Salomón hizo riqueza total en el templo. Por lo que el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo, los guardianes los portaban, pero ya no eran de oro, eran de bronce. Y después los devolvían a la sala de guardia. O sea, esos escudos que tenían esos guardias que eran de oro, hasta eso se llevaron. El resto de los hechos de Roboam, todo cuanto hizo, está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Judá. Hubo guerras incesantes entre Roboam y Jeroboam. O sea, peleaban entre ellos.
Acuérdense, Roboán estaba en Israel, en Jerusalén, y el norte estaba en manos de Jeroboán. Déjame ver que me brinque aquí. Roboán reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David, y le sucedió en el trono su hijo Abías. Y Abías estuvo rey del 913 al 911. Vamos a leer el 15. El año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nebat, comenzó a reinar, hijo de Nobán, comenzó a reinar Abías en Judá. O sea que están diciendo que todavía estaba en el norte Jeroboam, pero acá en el sur ya había muerto Roboán, y entonces su hijo Abías tomaba el mando en el sur, en Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, nomás 3 años. Su madre se llamaba Macá y era hija de Absalón. Prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estaba por entero de parte de Yahvé su Dios, como el corazón de su antepasado David. Pero en atención a David, Yahvé su Dios le concedió una lámpara en Jerusalén, estableciendo su hijo a su muerte y afianzando Jerusalén, porque Dios había actuado rectamente ante Yahvé, sin apartarse durante toda su vida de lo que le había prescrito. Dice salvo el caso de Urías elitita. O sea, fue muy cumplidor David de todo lo que Yahvé le decía, pero excepto su pecado fue el caso de Urías elitita. ¿Se acuerdan? De ahí obtuvo a Betsabé como esposa, la madre de Salomón, ¿verdad? El que estaba bañándose Betsabé en la azotea, en la terraza, y desde el palacio, pues David la vio, y Urías era el esposo, lo mandó a la guerra a que lo mataran en combate. Bueno, el resto de los hechos de Abías, todo cuanto hizo, está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Judá. Bueno, y luego viene otro rey, Asa, del 911 al 870. No lo voy a leer. Luego otro reino, Nadab, del 910 al 909. Muy poquito, duró un año este. Luego hubo otro, Basá, en Israel, porque hay reyes en Israel y reyes en Judá. En Israel, Basá, 909-886. Ese duró Luego, más. ¿eh? Ese duró más. Sí, en Israel. Y luego viene aquí en el 16 otro rey más, Jehú, también no lo vamos a leer. Otro que se llama Elá, otro que se llama Simiri, no lo vamos a leer porque todos se acabaron mal, ¿eh? Todos se apartaron de Yahvé Dios. Omri, Ahab, y viene ahora, aparece en el relato, en este capítulo 17, un profeta muy conocido que se llama el profeta Elías. ¿Sí? Elías, el tesbita de Tisbé, le decían tesbita porque había nacido en Tisbé, en Galad, dijo a Ahab. ¿A cuál Ahab? A este que está acá. A este Ahab. Le dijo a este Ahab. Era rey de Israel en el norte. Elías el tesbita de Tisbé de Galad dijo a Ahab, rey en el norte, en Israel: por vida de Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. Yahvé dirigió estas palabras a Elías, era un profeta. Sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Habrás de beber del torrente, y ya he ordenado a los cuervos que te suministren ahí alimento. A este profeta Elías lo hace que se vaya a esconder el torrente es una bajada de agua donde hay cuevas, y ahí se esconde. Y dice ahí, decía Dios, espérame, que me brinqué.
Dice, sal de ahí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kirat que está frente al Jordán. O sea, estaba el río Jordán y una bajada de agua que es un torrente. Habrás de beber del torrente. Y ya he ordenado a los cuervos que te suministren ahí alimento. Procedió según la palabra de Yahvé y fue a establecerse en el torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Pero al cabo de un tiempo el torrente se secó porque no había lluvia en Israel. Yahvé dirigió estas palabras a Elías. Este es un milagro de Elías muy conocido. Prepárate, ve a Serepta de Sidón y ahí establécete, pues he ordenado a una viuda de ahí que te suministre alimento. Jesús, cuando estuvo predicando en la sinagoga en Nazaret, les dice a los que le pedían un milagro, ¿verdad? Hubo mucha hambre en los tiempos de Elías y solamente Dios atendió o Dios acudió a ayudar a través de Elías a la viuda de Serepta. Se estaba refiriendo a este hecho que vamos a leer ahorita. Yahvé dirigió esta palabra a Elías: prepárate, ve a Serepta de Sidón y establécete ahí, pues he ordenado a una viuda de ahí que te suministre alimento. Se preparó y fue a Serepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, una viuda andaba por ahí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua en el jarro para beber. Cuando iba a traérsela, le gritó: tráeme por favor un trozo de pan. Ella respondió: por vida de Yahvé tu Dios, que no me queda pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la orza, o sea, en un recipiente, y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel: el cántaro de harina no quedará vacío. La aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Elías se fue e hizo lo que le había dicho. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no quedó vacía, y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Elías. Ese es el milagro. Nunca le faltó harina, siempre que metía la mano sacaba harina y siempre que aceitera la empinaba salía aceite, mientras no volvía la lluvia a esas tierras. Este milagro es un milagro de Dios a través del profeta Elías. Y aquí lo que se busca es enseñarnos pues que debemos de confiar en lo que Dios nos manda, ¿no? Aquí dice: Dios no me dijo que viniera y te hicieras de comer, me dieras de comer. Y ella confió en lo que Yahvé le decía a través de Elías: ok, te voy a hacer tu pan y nos los vamos a comer y ahí acaba todo. Pero le dio un premio, ¿verdad? Nunca se le acabó la harina ni el aceite. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó gravemente enfermo hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis faltas y a provocar la muerte de mi hijo? Elías respondió: entrégame a tu hijo. Él lo tomó en su regazo y lo subió a la habitación de arriba, que él ocupaba, y lo acostó en su lecho. Luego clamó hacia Yahvé: Yahvé, Dios mío, ¿vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, que vuelve el aliento de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías. Volvió el aliento del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre y dijo: mira, tu hijo está vivo.
La mujer respondió a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. Ese milagro es el milagro que hizo Elías. Y él resucitó un muerto. Jesús se refirió al otro milagro. Bueno, a los dos, porque hablaba lo que había hecho Elías con la viuda de Serepta. Y hizo estas dos cosas. Nunca se le acabó la harina y el aceite. Y por otro lado, al morir su hijo, Elías lo resucitó. Pasado mucho tiempo, al tercer año, Yahvé dirigió estas palabras a Elías: vete y déjate ver de Ahab, pues voy a hacer que llueva sobre la superficie de la tierra. 3 años no había llovido. Elías partió para dejarse ver de Ahab. O sea, Ahab era el rey de Israel en el norte. El hambre arreciaba en Samaria. Esa parte del norte de Israel se llama Samaria. Nosotros le decimos Samaria. Aquí los acentos están de otra forma. Samaria. Ahab llamó a Abdías, mayordomo del palacio. Abdías era profundamente temeroso de Yahvé. Cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había ocultado en una cueva, en 2 grupos de 50, alimentándolos con pan y agua. O sea, había habido una persecución contra los profetas de Yahvé, porque recuérdense que en el norte ya estaban adorando unos becerros de oro. Ahab dijo a Abdías: vete por el país, recorre todas las fuentes y torrentes. Tal vez encontremos hierba para los caballos y los mulos y no nos quedemos con el ganado exterminado. Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab se fue solo por un camino y Abdías solo por el otro. Estando Abdías de camino, Elías salió a su encuentro. Al reconocerlo, cayó rostro en tierra y dijo: ¿eres tú Elías, mi señor? Recuerden que Abdías era temeroso de Dios, de Yahvé Dios. Él respondió: yo soy. Ve y di a tu señor que Elías está aquí. Respondió: ¿qué pecado he cometido? ¿Pretendes entregarme en manos de Ahab para que me mate? Porque si voy con Ahab a decirle que apareciste tú, me va a matar. Por vida de Yahvé tu Dios, que no hay pueblo ni reino donde mi señor no haya enviado a alguien a buscarte. Y si la gente decía que no estabas ahí, hacía jurar al pueblo o al reino que no te había encontrado. Y ahora me pides que vaya donde mi señor y le diga que estás aquí. Cuando me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará donde yo no sepa. Y si entonces doy el aviso a Ahab y no te encuentra, seguro me mata. Sin embargo, tu siervo es temeroso de Yahvé desde su juventud. Nadie ha hecho saber a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Yahvé, que oculté a 100 de los profetas de Yahvé de 50 en 50 en una cueva y los alimenté con pan y agua. Y ahora me pides que vaya donde mi señor y le diga que estás aquí, me matará. Elías respondió: por vida de Yahvé Sabaoth, a quien sirvo, que hoy haré que me vea. Abdías fue al encuentro de Ahab y le dio el aviso. Ahab partió al encuentro de Elías. Al verlo le dijo: ¿eres tú ruina de Israel? Él respondió: no soy yo quien ha arruinado Israel, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. Pero ahora haz un llamamiento y reúne en torno a mí a los israelitas en el monte Carmelo, especialmente a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. O sea, habían matado a todos los que eran profetas de Yahvé y ahora todos los profetas que quedaban eran profetas de Baal, que era un dios pagano. Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre 2 muletas? Si Yahvé es el Dios, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. La gente no respondió palabra. Elías les dijo: ¿quedo yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450? Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña.
pero sin prenderle fuego. Yo prepararé otro novillo y lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Luego clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios. Yo clamaré invocando el nombre de Yahvé, y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. La gente respondió, de acuerdo. Elías dijo a los profetas de Baal, elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois muchos más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no hagáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando en torno al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos. Les decía, gritad con más fuerza, porque él es Dios, pero tendrá algún negocio. ¿Le habrá ocurrido algo o estará de camino? Tal vez esté dormido y despertará. Gritaron con más fuerza, al tiempo que se hacían incisiones según su costumbre con cuchillos y lancetas hasta que la sangre chorreaba por sus cuerpos. Pasado el mediodía se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda, pero no hubo voz alguna, no hubo quien escuchara ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a la gente, acercaos a mí. La gente se aproximó a él. Entonces él restauró el altar de Yahvé que estaba demolido. Había habido un altar ahí y lo volvió a arreglar. Elías tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra de Yahvé. Tu nombre será Israel. Recuerdo ahí. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé y excavó alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. Dispuso la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Dijo entonces, llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron, añadió después. Hacedlo otra vez. Lo hicieron por segunda vez. Repitió, hacedlo otra vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, incluso la zanja se llenó de agua. O sea, hizo que mojaran la leña para demostrar que la leña bien mojada y la ofrenda, o sea, la carne descuartizada que había arriba, empapada. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que toda esta gente sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó entonces el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Cuando la gente lo vio, cayeron rostro en tierra y exclamaron, Yahvé, Él es Dios, Yahvé, Él es Dios. Elías les dijo, echad mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Les echaron mano e Elías los hizo bajar al torrente de Quinzón, donde los degolló. ¿Les parece? Y viene pues el fin de la sequía. Esto lo vamos a dejar para el próximo lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a dejarlo aquí y vamos a empezar con el fin de la sequía. Bueno, ¿algún comentario sobre lo que hemos leído que ha estado muy interesante? Sí, hay cosas como estas del profeta Elías que sabemos, ¿verdad? Que pues hizo estos 2 milagros. Todavía falta mucho de contar de Elías, ¿verdad? ¿Cómo se divide el reino en 2? El norte es Israel, su capital, ¿verdad? Que también se conoce como Samaria al norte, la tierra de Samaria, y el sur, que es la tierra de Judá, que es donde está Jerusalén. Y hay 2 reyes, el reino se parte en 2, ¿verdad? Yo estaba viendo en mi Biblia, estaba siguiendo la lectura acá, y acá Samaria no está acentuado, está Samaria, no Samaria. Por eso, aquí es lo que le digo, aquí está, y también estaba acentuado Sabá, ¿te acuerdas? La reina de Sabá, no sé en tu Biblia cómo diga. A ver, déjame ver.
El arriba de Saba está en el 10.1 del primer libro, 10.1. Pues luego los traductores, ya saben. Sí, claro, los editores y demás. Acá también decía Sabá. Ahora En estás el 10, traduciendo de una, ¿cómo se llama? Un hebreo antiquísimo, ¿verdad? No es el aquí hebreo sí, que hablan ahorita. Sabá sí está acentuado. Sí. Nosotros Sí. decimos Saba normalmente en los relatos, la reina de Saba. Pues por la película o el libro, no sé qué sería la reina de Ándale. Saba. Pues, pero Ajá. Bueno, pues fíjense que hemos leído cosas muy interesantes de lo de la reina de Saba, lo de Roboán, lo de Jeroboán, la revuelta, el cisma religioso. Y ahora Elías que llega ahí a demostrar que el rey verdadero es Yahvé Dios y no los dioses paganos que ellos estaban adorando, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí en el fin de la sequía, ¿verdad? Eso es interesante. Aquí vamos a continuar el próximo lunes, no, de este lunes al otro. Recuerden que un lunes vemos el Nuevo Testamento y otro el Antiguo Testamento. En el próximo lunes lo que vamos a leer es la segunda epístola a los Corintios. Ya acabamos de terminar la primera y vimos cosas muy interesantes, ¿verdad? Y esperamos ahora continuarla. Bueno, no continuar, iniciar la segunda epístola a los Corintios del apóstol San Pablo. Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado. ¿Ya me oyes? Perfectamente sí. bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues ahí le estuve moviendo varias cosas. Es que el microfonito hay que checar siempre que no estén, el microfonito y la camarita que están al fondo, que no tengan que una rayita roja, porque quiere es ahí, decir que están desconectados. y es medio chocante el iPhone, luego está diferente. Ah, Pero bueno, lo pasas también lo muestra muy chiquito. Sí, a mí bueno, también me Bueno, gustan los yo te iPhone. agradezco, Rosita. Pero sí bueno, oíste toda la lectura. sí, Ah, bueno, eso es lo sí, un importante. pedacito pues, un Bueno, pedacito. ahora queda Y ya lo grabado, oigo de... siempre ahí está para repasarlo. A mí me gusta Sí, repasarlo antes de la siguiente lectura, le doy una leída, bueno, una oída, porque no lo veo, lo pongo como sonido, ahí estoy oyéndolo y ahí me doy cuenta en dónde me quedé y en dónde debo de continuar. Muy bien. Pues les bien. agradezco a todos, les deseo Buenas que pasen noches. bien. No te Gracias. había Buenas saludado, Luis, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Desde los